¿Podemos salvar los vehículos de combustión? ¿Volver a escuchar esas sinfonías? ¿Poder replicar las escenas de Fast and Furious? Con las normativas de contaminación cada vez más estrictas y con las lavadoras ganando el pulso, parece que esta tecnología que nos ha acompañado durante décadas, prácticamente desde que se inventó, que forma parte de nuestra cultura, tiene los días contados en Europa, concretamente 3.650 días. Pero ¿qué pasa si te digo que hay nuevas tecnologías para poder salvar al motor de combustión y que el R35 Skyline se quede para siempre con nosotros? Y también es muy importante que continúe, obviamente, pues la saga de Fast and Furious, porque no me imagino escenas mitiquísimas así. Antes que nada, hacer un breve inciso y sí, el motor de combustión se va a quedar durante muchísimos años en nuestra sociedad porque no solo sirve para hacer brum brum e ir al corte a 7000 vueltas con tu coche, ¿no? Con tu Seat Ibiza, sino que sirve para un montón de cosas más, como para generadores, para sistemas auxiliares de corriente o incluso para estabilizar la red eléctrica. Entonces, siempre el motor de combustión se va a quedar con nosotros, pero parece que en el sector del automovilismo tiene los días contados, así que vamos a ver si lo podemos salvar de alguna manera. Vamos a ver qué está pasando. Primero, un contexto. Desde hace muchísimos años estamos haciendo prácticamente lo que nos sale de la pinga, sin pensar que los humanos, pues oye, pues tenemos que vivir unos poquicos años más en la Tierra, sobre todo en las ciudades. Y cuando hemos visto los datos y las previsiones globales de qué estábamos haciendo con el planeta y qué es lo que iba a pasar si no cambiábamos absolutamente nada, entonces se puso manos a la obra y tuvo la maravillosa idea de, oye, ¿por qué no hacemos un tratado mundial entre todos para no cargarnos el planeta? Y este fue el Tratado de París de 2015, en el que muchísimos países se pusieron de acuerdo en poder vivir en unas condiciones aceptables en el planeta, aunque otros pues han decidido que, oye, eso de vivir en el planeta pues es algo secundario, ya tenemos un montón de planetas a los que ir, está Elon Musk en marcha, en nada estamos en Marte y, oye, pues que la Tierra no tiene tanto valor. Es un tercio de tierra con agua. En verde clarito tenemos todos los que están de acuerdo en salvar el planeta y los otros, pues claro, es su negocio, ¿no? El petróleo, entonces... Claro, ¿qué van a hacer? En este tratado se han de cumplir los siguientes objetivos. Primero, que la energía que generamos / producimos en el planeta sea lo más limpia posible, es decir, instalación de la máxima energía renovable. Punto número 2, reducir obviamente el uso de combustibles fósiles. Y claro, ¿qué hacemos para resolver este último punto? Más fácil, ¿no? La idea principal, pues oye, pues... quitamos de en medio al motor de combustión y a tomar por culo. Se va toda la economía a Marte, se va la economía. Pero lo tienen ahora mismo en la mirilla y se lo quieren cargar. O el Watatata y al corte va a ser lo suficientemente listo como para DJ evolucionar y no solo que no contamine, sino que contamine incluso menos que un vehículo eléctrico. De hecho, gracias a los alemanes, la cuna del automovilismo, gracias a los OGs, esta normativa de 2035 que os he estado hablando, sí que va a permitir la venta de motores de combustión, pero con una coletilla bastante gorda. Se permitirá la venta de coches de combustión siempre que solo puedan funcionar con combustibles neutros en carbono. ¿Qué carajo quiere decir esto? O sea, que voy a poder comprar un coche de combustión, pero no le puedo meter gasolina. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Vamos a ver cómo podemos salvar esos V12 biturbo de Mercedes. Venga, vamos a ello. La solución número 1, y probablemente igual la más evidente para todos nosotros, es combustión del hidrógeno. Esta tecnología a primeras parece fácil, ¿no? O sea, a ver, Jimmy, a ver si me centro. Me estás diciendo que el problema de mi V12 biturbo es el combustible, ¿no? Coño, ¿por qué no quito el combustible y le meto hidrógeno? Eso se puede hacer. O sea, ¿por qué no estamos repostando hoy en día todo el mundo con hidrógeno? Vamos a ver las ventajas y las desventajas. El hidrógeno tiene una superventaja y es que tiene una densidad gravimétrica brutal. ¿Qué quieres decir, Jimmy? Que tenemos 3 veces más energía por kilo de hidrógeno líquido que por kilo de gasolina. O que si tenemos la misma energía en ambos tanques, el depósito de hidrógeno pesa 3 veces menos que el de gasolina. Es el elemento más ligero del fucking universo. Y si lo comparamos ya con la densidad gravimétrica, que no me sale coño, de una batería de un vehículo eléctrico, sale que nuestro tanque de hidrógeno pesaría 132 veces menos. O sea que, por ejemplo, si la batería de tu coche eléctrico, lo de un Tesla Model 3, pesa 400 kilos, nuestro tanque de hidrógeno pesaría 3 kilos. O sea, es que pesarían, yo que sé qué, 3 aguas de estas. O sea, la mancuerna del gimnasio. Es que no veo fallas aquí en esta tecnología. Bueno, Jimmy, pero entonces dime dónde está el truco aquí. O sea, ¿por qué no estoy yo bebiendo hidrógeno? Ay, amigo, el hidrógeno, pues como todos nosotros, no es perfecto y tiene un gran talón de Aquiles. Tiene un gran desperfecto. Y es su densidad volumétrica. Es verdad que por kilo, por peso, tiene 3 veces más de energía el hidrógeno
que la gasolina, pero a nivel de volumen es horrible. Donde metes 1 kilo de gasolina no puedes meter 1 kilo de hidrógeno. Si por ejemplo tenemos el mismo tanque y lo queremos llenar de gasolina y de hidrógeno vamos a poder meter solo una sexta parte de lo que meteríamos con gasolina. Por lo que todo lo que te he dicho antes ya no sirve. Porque no podemos meter la misma cantidad de gasolina que de hidrógeno en un tanque con el mismo volumen. Porque el hidrógeno está como grandote, ¿no? Se hace grande. Jimmy, ¿y por qué me estás contando esta chapa? Pues bueno, claro, teóricamente, si hacemos unos cálculos rápidos, haríamos 6 veces menos de autonomía, 6 veces menos de kilómetros con hidrógeno que con gasolina, utilizando los mismos tanques. Y si queremos hacer los mismos kilómetros, necesitaríamos tanques gigantes, 6 veces más grandes. Además que como no tocamos el motor de combustión, la eficiencia de este es el mismo, en torno a un 25-30%. De hecho, los compas de Lexus, que están loquísimos, han hecho este experimento y han cambiado el depósito de un Lexus RCF, es decir, un V8 atmosférico de 5 litros, que con gasolina alcanzamos unos 530 kilómetros, que no está nada mal. Pero bueno, es un deportivo, es un V8 de 5 litros y con hidrógeno solo alcanza 50 kilómetros de autonomía. Lo siento chicos, pero es que esto es una maravilla de ver. O sea, un V8 de 5 litros que no contamina y es que además sigue sonando. O sea, el sueño de cualquier petrolhead, ¿vale? ¿Y cómo podemos mejorar esto? Obviamente, si pensamos un poco, tenemos una solución completamente lógica. Si tú vas a meter, yo que sé, la switch al cajón y no entra, ¿qué haces? Apretujarlo, ¿no? Aumentar la presión, empujarlo hasta que entre. Pues esto mismo hacemos con el hidrógeno, aumentar su presión en el tanque a unos 700 bares. Y obviamente pues ya no lo podemos apretar más porque si no, en vez de tener un Lexus RCF con un V8 de 5 litros, tienes una bomba atómica de hidrógeno. Que eso si peta también es buena bromita. Pero no vamos a hablar de eso. Otra opción también es, en vez de almacenarlo en los tanques como gas, almacenarlo como líquido. Ahora pasamos de tener una densidad volumétrica de 6 veces menos que los de gasolina a 4 veces menos, un poco mejor. De hecho, tenemos un ejemplo, bueno, tuvimos un ejemplo viviente de ello y fue el BMW Serie 7 de hidrógeno, que contaba con un tanque de 170 litros de hidrógeno líquido con el que podía hacer unos 200 kilómetros, que no está nada mal. Pero almacenar hidrógeno líquido también tiene un pequeñito problema, y es que para almacenarlo necesitamos una temperatura en el tanque de menos 256 grados, o sea, prácticamente rozando el cero absoluto. Eso no lo tienes ni en el Polo Norte ni en ningún sitio. Necesitamos menos 256 grados en el tanque para mantener ese hidrógeno en estado líquido. Y esto obviamente, como podéis entender y comprender, chupaba muchísima energía de la que sacábamos. Prácticamente nos teníamos que deshacer de un tercio del hidrógeno que había en el tanque para poder mantener el resto a esa temperatura. Como veis, no hacemos kilómetros con esto. Otra opción para el hidrógeno son los coches con pila de hidrógeno, pero prácticamente se conduce como un eléctrico, no hay motor de combustión y hasta que te llega la potencia, pues bueno, ya has llegado al destino. O sea, todo menos para deportividad, por lo menos hoy en día. Y eso, claro, pues no suena ni nada. Tiene escape, pero solo tira agua. Es como el coche de Fluvi. Esta opción es muy interesante porque es 100% legal para 2035, porque como hemos dicho antes, la única condición es que no tirará CO2, y este no lo tira. No tira ni CO2, ni hollín, ni otras partículas, pero es verdad que por ejemplo el NOx es una partícula muy graciosa, si queréis la miréis por ahí, que no nos la podemos quitar porque ese nitrógeno viene del aire que estamos absorbiendo durante la combustión, pero es 100% legal para 2035 y la única limitación es la tecnología. El almacenamiento del hidrógeno puede ir evolucionando poco a poco, ya se están planteando algunas cosas nuevas, como el almacenamiento del hidrógeno en estado sólido, también la mejora de la eficiencia de combustión y sobre todo la mejora de la eficiencia de la producción del hidrógeno, que también es un pequeñito problema. Vamos a decir que no es muy eficiente y también se tiene que plantear. Opción número 2, e-fuels. Esta opción partimos de una idea mucho más básica, pero que realmente es más complicada de implementar. La idea es la siguiente: oye, ¿por qué no dejamos las cosas como están? Es decir, seguimos utilizando el motor de combustión, seguimos utilizando el mismo combustible, pero que de alguna forma durante ese ciclo de uso y de generación del combustible tengamos una contaminación neta cero. Es decir, que la contaminación que estamos expulsando durante el uso de ese combustible se haya compensado anteriormente durante la producción. Primero capturamos ese CO2 del ambiente, ya sea de alguna industria o del propio humo que sacan los coches, lo capturamos y luego ya lo volvemos a expulsar, quedando una contaminación neta cero, cerrándose un ciclo perfecto, exactamente como el ciclo que te ponían en sexto de primaria del agua.
exactamente igual. Y lo muy curioso es que realmente este proceso sucede naturalmente con el carbono. La Tierra también es capaz de absorber ese carbono que estamos expulsando. Lo que pasa es que, obviamente, pues con los millones y millones de personas que somos, hemos acelerado muchísimo ese proceso del carbono y la Tierra pues ya no da abasto y no es capaz de absorber lo que estamos emitiendo. Este es el problema que tenemos. Y ahora bien, ¿cómo vamos a absorber ese CO2 de algún lado y cómo lo vamos a transformar en combustible para luego volver a ser expulsado y hacer este ciclo perfecto? Primero, generamos electricidad a partir de una fuente renovable. La necesitaremos para el siguiente proceso, que es la electrólisis del agua. El experimento este es que hacías en el cole, obteniendo oxígeno, que lo tiramos al aire para que respiren las vacas y nos quedamos con el hidrógeno porque ahora, junto con el CO2 que hemos absorbido anteriormente del ambiente mediante aspiradoras gigantes, generamos la síntesis del metanol. Y luego, con otro proceso final, lo transformamos en gasolina. Zumbi. Obviamente esto siempre tiene una parte mala y estos procesos de generación de e-fuel son súper caros energéticamente hablando. Oye, Jimmy, pero qué pesado con la energía, o sea, ¿qué más da que consumamos muchísima energía? Utilizar más energía, estamos utilizando muchos más recursos y por tanto tú al echar gasolina te va a salir 1000 veces más cara. De hecho, este compa lo ha hecho y le ha costado nada más y nada menos llenar el tanque que 400 ñapos, para que luego digas que la gasolina está cara. Aunque se prevé que este sistema se vaya mejorando y en 2030 esté a unos 2 euros el litro, que sigue siendo carísimo. El hidrógeno tenía muchos problemas de eficiencia energética durante el proceso, pero esto ya es otra liga. La desventaja de esta tecnología es que estamos haciendo exactamente lo mismo que antes. Estamos, eso sí, compensando ese CO2 que estamos tirando por el escape, pero estamos tirando un chorrón de partículas más a la atmósfera que vamos a decir que, bueno, no son muy amigables con la salud. Si no, díselo a los asiáticos o a los chinos, literalmente no podían salir de su casa porque no pillaban aire. O sea, era la antítesis de un diésel. Cosa que no tenía la primera tecnología que os he hablado, la de hidrógeno, que sí, tirábamos el NOx, pero el resto de partículas desaparecían. Opción número 3, captura de carbono en motores. Esta opción es muy similar a la anterior, pero incorpora todo este proceso industrial en el propio coche. Es decir, es un poco al revés. Oye, ¿por qué en vez de tratar de generar e-fuels, nuevos combustibles, con una neutralidad en CO2, usamos los mismos combustibles, pero recapturamos ese CO2 que sale del escape? La idea es que mediante filtros o membranas capturemos el CO2 que expulsamos del escape y almacenarlo en un pequeño tanque para luego ser utilizado, por ejemplo, para crear estos e-fuels o producción de alimentos o cualquier cosa, generando así el sistema circular que os he dicho antes. De hecho, los grandes de Toyota, o sea, cuidado a esto, hicieron algo espectacular. Primero le metieron a un Corolla GR tanques de hidrógeno para que se combustionase en el motor de combustión. Y como os he dicho, esto no emite CO2, pero es que además, aprovechando el calor del motor de combustión, introdujeron un filtro, una especie de membrana que ayudaba a capturar el CO2 que había en la atmósfera y lo almacenaba. O sea que además de no contaminar, de ser libres de CO2, capturaba el CO2 que había en el ambiente. O sea, era una especie de aspiradora de CO2. O sea que si hacemos el balance, saldría negativo, un CO2 negativo, porque estamos, vamos, como si fuésemos un árbol, una especie de árbol. Es una solución plus a la primera opción, a la de hidrógeno. Veremos a ver dónde llega esta especie de filtros membranas. Y la última opción son los biocombustibles. Es una solución muy parecida a los e-fuels, crear nuevos combustibles para nuestros motores de combustión, pero de manera más sostenible. En este caso, en vez de crear sintéticamente el combustible como los e-fuels, los extraemos a partir de biomasa, es decir, de material orgánico de origen vegetal o animal, aceites, ñordos de cerdos. De hecho, la gasolina que estás utilizando hoy en día ya tiene una parte de biocombustible. El codiguito ese que te sale en la manguerita, que nunca has sabido qué es, pues se trata del porcentaje de biocombustible que tiene el combustible que estás echando tú. Si es E5, pues cuenta con un 5% de biocombustible. Si es un E10, que es lo normal aquí en Europa, cuenta con un 10% de bioetanol, de biocombustible, pero es que podemos llegar hasta porcentajes de un 50% en algunas aerolíneas comerciales de aviones. Pueden contar hasta con un 50% de biocombustible en el queroseno. Y sí, efectivamente, el biocombustible tiene muchísima más viabilidad y es más real hoy en día que los e-fuels, porque prácticamente lo estamos consumiendo hoy en día. Se producen muchísimo más biocombustibles que e-fuels, pero es verdad que tampoco podemos hacer funcionar al 100% un motor con biocombustibles. Tendríamos que hacer una especie de modificaciones a los motores para que puedan funcionar con un 100% de biocombustibles. También habría que mirar cómo gestionamos esta producción de biocombustibles, porque pues tampoco queremos quemar medio Amazonas para, oye, pues es que mi gasolina es 100% bio. Eso tampoco. Habría que gestionar cómo se produce ese biocombustible y tratar de minimizar los daños en la flora de la Tierra. Así que, como veis, la cosa está ahí. Tenemos como primera opción el hidrógeno, la opción aparentemente más limpia,
los e-fuels, los biocombustibles y los filtros de captura de carbono. ¿Cuál de ellos salvará el motor de combustión en 2035? El tiempo lo dirá, eso sí, si antes no se echa la Unión Europea atrás, porque ya sabéis cómo van con las agendas, con las prohibiciones estas, que dicen muchas cosas, pero luego, al final, cuando llega el día, la tarea la tiene atrasada. O sea, como cuando tú enviabas una tarea en Moodle que te salía en rojo, que te sale en rojo de esta tarea lleva retrasada 2 horas y media. Pues exactamente creo que va a pasar esto en 2035. Pero eso sí, como he dicho nada más empezar el vídeo, el motor de combustión va a existir durante muchísimo tiempo en otros ámbitos, pero en el vehículo lo quieren quitar. Por favor, si te ha gustado, si te lo has visto hasta el final, dale like, coméntalo. ¿Cuál crees que es la opción que se va a barajar en un futuro? Coméntalo en los comentarios.